Capítulo 8 de Romanos, un pasaje no conocido, súper conocido. Yo empiezo con las primeras palabras y seguramente vos las vas a terminar, por lo menos el versículo 28. Un pasaje que siempre estamos citando. Cuando una persona está en problemas, ¿qué le decís vos? No, todas las cosas te ayudan a bien, ¿o no? ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver qué significa esto en profundidad. Vamos a leer. Creo que hoy no vamos a llegar hasta el final, así que me parece que estaría bien llegar por lo menos hasta el versículo 32. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Elegí este pasaje y terminarlo el estudio hoy, porque empieza con todas las cosas y termina con todas las cosas. Y veíamos en el estudio que estuvimos haciendo que, bueno, tenemos luchas contra nuestra propia carne, que sufrimos aflicciones en este tiempo y que a veces ni siquiera sabemos cómo orar como conviene, porque somos débiles. Bueno, hay cosas que no sabemos, pero hay algo que sí sabemos, algo que estamos convencidos. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuidado, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y acá es como una especie de resumen de lo que estuvimos viendo. Todas las cosas que Pablo estuvo hablando, bueno, se resumen en esto al final. En que todas esas cosas por las que gemimos para que llegue el día de nuestra glorificación, esas luchas que tenemos, esas aflicciones que sufrimos, bueno, todas esas cosas nos ayudan a bien. Todo nos ayuda a bien. Y dice que lo sabemos. ¿Vos lo sabés? ¿Sí? ¿Seguro que lo sabés? Te pregunto en serio, ¿lo sabés? ¿Que todas las cosas nos ayudan a bien? Cuando no meten el enchufe, se cuenta no lo meten más. Y dice que lo sabemos, en primer lugar porque lo vemos en la Escritura. Ahí, por ejemplo, la historia de José nos muestra claramente que todo ayuda bien. Vos sabés la historia de José. Vos podés mirar la historia de José y decir, qué tragedia, qué desastre. Lo que le hicieron los hermanos. Después lo meten preso por algo que lo acusaban por algo que él no hizo. Tantas cosas. Y sin embargo, al final, leemos en Génesis 45, 5, hablando justamente con aquellos que lo habían entregado, que lo quisieron matar, los hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjate que Dios tenía con José un propósito y todas esas cosas malas, al final fueron para bien. En Génesis 45:8 dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Y en el 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bueno, a lo largo de toda la Escritura vemos cómo Dios encamina todas las cosas para bien. Lo sabemos por la Escritura, y Pablo dice, lo sabemos. Quiere decir que también lo sabemos por experiencia propia. Yo quiero saber si vos lo sabés por experiencia propia. ¿Lo has verificado? ¿Lo has comprobado en tu vida? Como para que decir con Pablo, sí, la verdad que yo lo sé. Revisá tu vida y pensá en todos esos momentos en que vos decías, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué desastre, qué momento horrible? Y después comprobaste que era para bien. A mí me pasó muchísimas veces y doy gracias a Dios por todo eso. O sea que lo sabemos por la Escritura, lo sabemos por la experiencia. Entonces, dice que esto le ocurre ¿a quiénes? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Es raro que Pablo habla de los que aman a Dios, porque siempre está hablando de que Dios nos ama a nosotros. Pero acá él hace hincapié en que, bueno, a los que aman a Dios, a los que tienen ese amor antinatural, porque en el hombre no nace el amor a Dios. Al contrario, el hombre es rebelde a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha determinado que algunos lo amen. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que cumplen el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Quiénes son esos que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, los que aman a Dios han sido llamados por Dios para amarlo. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, nosotros amamos a Dios más allá de nuestra naturaleza pecaminosa porque Él nos escogió, Él nos llamó conforme a su propósito. Y esta promesa, entonces, es exclusiva. Esta promesa es solo para los que aman a Dios y para nadie más. Vos no podés consolar a nadie que está en una situación difícil diciéndole, bueno, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Le estás mintiendo, porque es solo para los que aman a Dios. Éxodo 20:6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Isaías 56:6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen el pacto, yo los llevaré en mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. A los que le aman. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Así que a los que aman a Dios. Y no podemos interpretar esto mal, pensando que, bueno, esto es para los que lo aman de una manera más profunda, para un grupo selecto que dedica su vida a Él, a eso, todas las cosas. No, porque ninguno ama a Dios como Él se merece. Nuestro amor es siempre limitado. Esto es para los que
aman a Dios, no para los que lo aman de una manera especial. Esto es para todos aquellos que lo aman, porque han sido llamados por Él conforme a su propósito. ¿Y qué quiere decir todas las cosas? Todas las cosas lo ayudan a bien. Cuando Él dice todas las cosas, ¿a qué se refiere? A todas las cosas, a todo lo que nos rodea, absolutamente todo y a todo lo que nos acontece. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, el amor correspondido nos ayuda bien y la traición, el amor no correspondido nos ayuda bien. Todas las cosas, las decepciones y los éxitos, todo nos ayuda bien. Los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien. Aunque no te gusten, todo nos ayuda bien. Los amigos y los enemigos. Aún las fuerzas espirituales de maldad que operan contra nosotros también nos ayuda bien. Las maquinaciones de Satanás contra nosotros terminan ayudándonos a bien. Todo. Las cosas naturales, las cosas inanimadas. La lluvia nos ayuda bien y la falta de lluvia nos ayuda bien. El frío, el calor nos ayuda bien. Todas las cosas que nos ayudan a bien. Tu vida anterior, hoy te preguntaba si cambiarías algo de tu vida. Hasta tu pecado termina ayudándote a bien. Porque nada se escapa de la mano de Dios. Absolutamente nada. Y dice que los que aman a Dios fueron llamados conforme a su propósito. ¿Qué propósito? ¿Qué propósito? El propósito es que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el bien que nos hacen todas las cosas? Todas las cosas contribuyen para que Dios forme a su Hijo Jesucristo en nosotros. Ese es el bien, ese es el propósito. Entonces, nosotros muchas veces usamos mal este pasaje y le decimos a alguien que fue echado del trabajo, no te preocupes. Todas las cosas nos ayudan a mí, entonces Dios tiene para vos un trabajo mejor. No tiene nada que ver. ¿Te abandonó tu novia? No, Dios tiene a alguien mejor para vos. Mentira, eso nunca lo dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que todas estas cosas contribuyen a que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. ¿Se entiende? Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, Pablo dice, bueno, nuestra esperanza está en el futuro. Las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación, no se pueden comparar con la gloria venida que en nosotros ha de manifestarse. Nuestra esperanza está en el futuro, pero en el presente tenemos esta convicción. Aunque estemos pasando la peor de las pruebas, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Espero que vos creas eso, que vos te aferres a esta promesa y que lo sepas, porque dice sabemos. Si vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, si vos amás a Dios, entonces tenés que saber esto, porque lo viviste. ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? Todas las cosas nos ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está. Ahí está. Quiere decir que todas las cosas nos ayudan a bien, y yo recién te decía, todo lo que nos rodea,
y todo lo que nos acontece y todo lo que nos supera, porque acá está hablando del tiempo en la eternidad. Porque a los que antes conoció, se está hablando de la eternidad pasada, antes de que el mundo sea mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya nos ayuda bien. Ya Dios nos pensó para nuestro bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y acá en 2 versículos, Pablo describe el plan de Dios para nosotros. Y va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y habla siempre como si las cosas ya estuvieran hechas, aunque hay algunas que todavía no sucedieron. Pero Pablo habla como que ya está. Entonces, ¿cómo es el plan de Dios? Bueno, primero dice los que antes conoció. Vamos a ver qué significa eso. Los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Ese es el plan de Dios, el propósito de Dios. Dice a los que antes conoció. Hay una rama del cristianismo evangélico que dice que esta palabra, conoció, quiere decir que, bueno, Dios conoció a aquellos que eventualmente lo iban a aceptar como Señor y Salvador. Entonces, a esas personas que Dios sabía que se iban a rendir ante Jesucristo, a esas personas las predestinó. Eso se llama arminianismo, es una rama del cristianismo que hoy está muy en boga, la mayoría de las iglesias evangélicas. Y lo que están haciendo es darle al hombre la autoría de la salvación, en definitiva. O sea, más allá de que Jesucristo lo hizo, es el hombre quien decide, no Dios. El hombre decide, entonces Dios, a eso que van a decidir, o sea, verdaderamente esto sería como una, no sé, como que Dios escoge a los que ya lo escogieron a Él. No resiste el análisis. Nosotros sabemos que la palabra conocer bíblicamente implica mucho más que eso. La palabra conocer implica una relación íntima y profunda. Adán conoció a Eva de una manera íntima, José conoció a María después que Jesucristo nació. Es una relación de amor y una relación íntima, porque si fuera por conocer, tendremos que entender que Dios conoce a todas las personas. Si conocer significa saber de la existencia de alguien, bueno, entonces Dios conoce la existencia de todos. Pero hay pasajes que son muy claros. Dice, por ejemplo, Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Está hablando del pueblo de Israel. A vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Quiere decir que Dios no tenía noticia de la existencia del resto de las familias de la tierra? Sabemos que sí. ¿Pero qué está diciendo? Con ustedes entablé una relación especial. ¿Se entiende? ¿O no? Mira lo que dice Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Conocer entonces significa mucho más que tener noticias de su existencia. Conocer es una relación personal, íntima. Y así dice el Señor a sus ovejas. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese es el sentido. A los que antes conoció, quiere decir que Dios
antes de la fundación del mundo, escogió en amor a algunos. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. La Reina Valera traduce como conocer, hay otras traducciones que dicen escogió. La Biblia textual dice porque a los que antes escogió. El lenguaje actual dice desde el principio Dios ya sabía quiénes iba a elegir. Entonces, lo que está diciendo que a los que antes conoció, aquellos que eligió de antemano, aquellos que amó de antemano, a esos los predestinó. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, el plan de Dios es a los que antes de la fundación del mundo escogió, a estos que escogió, los predestinó. ¿Los predestinó para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los predestinó con ese propósito, que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vos sabés que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero después, cuando el hombre pecó, esa imagen de Dios fue distorsionada. Ahora, aquellos que Él escogió, los predestinó para que la imagen vuelva a ser restaurada. La imagen de su Hijo. Jesucristo es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Nos predestinó para restaurar esa imagen que se iba a corromper por medio del pecado. A nosotros, a los que lo aman, Él los escogió, los predestinó para que Él sea el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz para que nosotros podamos ser sus hermanos, pero Él mantiene la preeminencia. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios, pero Él es el primogénito, la preeminencia es de Él. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nunca vamos a llegar a ser como Él. Pero vemos primero la preeminencia y después su ternura y su humildad. Él se entregó por pecadores como nosotros, para que nosotros seamos sus hermanos. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el preeminente, pero nosotros somos su complemento. La iglesia es el complemento. En Efesios habla de la esposa y Él es el cuerpo y Él es la cabeza. El esposo y la iglesia es la esposa. Y dice en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y esto es algo que, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
aquel que todo lo llena en todo, aquel que es pleno en sí mismo porque Él es Dios, tiene su plenitud en nosotros. ¿Cómo entendés eso? Aquel que no necesita a nadie, que está lleno del todo, que llena todo, tiene su plenitud en nosotros, en la iglesia. Él se entregó a sí mismo para ser el primogénito entre muchos hermanos. Para eso nos predestinó Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Llamó a estos. ¿Vos te das cuenta que no se pierde ninguno en el camino? A los que antes conoció, a estos predestinó, ¿no? A los que predestinó, a estos también llamó. Específicamente aquellos que Él había escogido, los llamó. Está hablando de un llamamiento especial, porque Él llamó y llama todo el tiempo a todos. El Evangelio es anunciado a todos. Este es el llamamiento externo. El predicador llama y todos escuchan, o muchos escuchan. Pero no tienen oídos para oír. Pero hay algunos que sí. Algunos que el llamamiento no es externo, es el interno. Cuando escuchan el Evangelio, hay un llamamiento interior que les dice, esto es para vos. Esto no es para el otro, es para vos. Vos sos el pecador. Vos sos un pecador y estás bajo condenación. Ese llamamiento es el llamamiento del Espíritu Santo. A estos llamó de esa manera. Y a los romanos le dicen, capítulo 1, versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. A los que antes conoció, los predestinó y a estos los llamó. Y a los que llamó, con ese llamamiento especial, ese llamamiento interno, dice, a estos también justificó. Y de la justificación es lo que habla mayormente el libro de Romanos. El tema central de Romanos es la justificación. Y estuvimos viéndola los capítulos 3, 4 y bueno, y después vimos las consecuencias de la justificación. Así que creo que entendemos que la justificación es que Dios nos hizo justos por medio de Jesucristo. Siendo pecadores, Él nos hizo justos, nos imputó la justicia de Jesucristo. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, a los que llamó también los justificó. ¿Qué significa esto? Que les dio arrepentimiento y les dio fe. Y los justificó. Romanos 3:24, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y a los que justificó, también glorificó. Y a vos todavía no te glorificó, vos todavía estás acá. Sin embargo, ya habla de que fue hecho. Dios ya lo hizo. Solamente falta que ocurra. Pero ya está. Te glorificó. Y ahí cierra el plan perfecto. Te glorificó. Los creyentes, dice, compartirán la gloria de Cristo. No la contemplarán, serán parte. Viviremos por siempre con Cristo Jesús en gloria. Y dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Te das cuenta?
Y esa gloria futura ya se está manifestando en vos, si vos amás a Dios. Ya comenzó. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Día a día, el que ama a Dios va tomando de a poco la forma de Jesucristo. Esto se llama santificación. Es un proceso en el cual Dios nos hace cada vez más parecidos a su Hijo. ¿Qué pues diremos a esto? O sea, a esto que te acabo de mencionar. Que Dios te conoció, te escogió, te amó antes de la fundación del mundo, que te predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, que te llamó con un llamamiento que no podías resistir, que te justificó y que te glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué más se puede agregar? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Dice Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Y él dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, esto que te acabo de enumerar, ¿no es una evidencia de que Dios está a tu favor? Desde la eternidad pasada, Dios está a tu favor. ¿No es una evidencia? ¿Cabe alguna duda? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vos podés decir, mira, yo tengo un montón de gente que está en contra mía. Y Satanás está en contra mía. ¿Qué pueden hacer ellos si Dios está con vos? ¿Qué puede hacer cualquiera si Dios está por nosotros? Dice Apocalipsis, toda la Escritura lo dice, pero Apocalipsis es bien claro, que Satanás está en guerra contra nosotros. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, Satanás está en contra. Pero nosotros salimos a reprender demonios y a echar fuera y esto y lo otro. No. Porque la palabra dice que Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿qué puede lograr cualquiera que se levante contra nosotros? Entonces, ¿qué me contestás cuando yo te digo, con toda esta evidencia, qué pues diremos? ¿Qué te parece a vos? Que no tenemos nada que temer. Que aunque estemos en medio de la tribulación más feroz, Dios es por nosotros. ¿Tenemos la esperanza futura? Sí, pero tenemos hoy la seguridad de que Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Más adelante va a decir, no lo vamos a ver hoy, pero va a decir, ¿qué te puede separar de su amor? ¿Qué se puede separar de su amor? Nada. Nada. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y Pablo te dice, pensá un poco. El que no escatimó a su propio Hijo, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esa palabra escatimó, escatimar, significa, según el diccionario, reducir, partir o achicar aquello que se ofrece o se da. O sea, vos le ofreces algo a una persona, pero escatimás. No le das todo, le das algo, le das un poco de lo que vos tenés. Eso es escatimar, reducir. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Dios no escatimó a su propio Hijo. Él podía haber reducido la condena. Es su Hijo. Él podría haberlo hecho. Podría haber descargado su ira, pero podría haber escatimado algo. Pero no sería justo. Si Él fue capaz de dar a su Hijo por completo, no escatimó, no le redujo la severidad de la pena. Jesucristo pagó toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Hasta la última gota, no escatimó absolutamente nada. ¿Qué te parecería a vos si un juez, hay un criminal, y el juez le reduce un poco la pena? Lo vemos todos los días en realidad. Escatima la pena, te indigna, ¿no? Y si el juez, en vez de escatimar la pena, le da lo que se merece, bueno, decimos que este es un buen juez. Pero Dios no escatimó el castigo a su Hijo inocente, sin ningún tipo de pecado. Si hizo eso por nosotros, ¿cómo no nos da también con Él todas las cosas? Pablo está haciendo alusión al episodio de Abraham con Isaac, ¿te acordás? Dios le había dicho a Abraham que sacrifique a su hijo, su único, su amado, ¿te acordás? Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y en el versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios no permitió que Abraham sacrifique a su hijo, pero Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, a su único, a quien ama. No lo escatimó por nosotros. Por eso Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese ha dado, no es que lo entregó a la muerte, sino que no escatimó su pena. No escatimó su pena, lo entregó, lo dio
en el sentido más completo. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, le entregó su espíritu. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquellos a los que antes conoció, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó, aquellos que ahora lo aman, porque Él los llamó para eso. ¿Cómo no vamos a amar a un Dios que hizo todo por nosotros? Y dice, si fue capaz de entregar el mayor don por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Todas las cosas que sean necesarias para que nuestra glorificación sea posible, para que vayamos de a poco tomando la imagen de su Hijo. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Todas las cosas espirituales y todas las cosas materiales. Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y como somos débiles, nos preocupamos por lo más pequeño. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo no os dará también todas las cosas? Todas las cosas, espirituales, materiales. El que nos da todas las cosas es el que hace que todas las cosas nos ayuden a bien. ¿Amén? Vamos a quedarnos acá.